¿cierto?, sobre la epístola a los Hebreos, y quiero que abran su Biblia ahí justamente en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Ahí sí, creo que se escucha mejor. Hebreos capítulo 1, y vamos a darle lectura a los primeros versículos, ¿cierto? Todavía hemos visto varias cosas y en esta mañana vamos a seguir con las categorías, ¿cierto?, que el autor de Hebreos asigna al Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oremos al Señor nuevamente. Señor, te doy gracias por esta mañana, porque podemos tener la posibilidad de dedicar un tiempo, Señor, necesario a la luz de tu palabra. Después de una semana ajetreada seguramente, con muchas labores, es bueno sentarse y meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder aprender de ella y no olvidarnos que somos polvo, que sin ti no somos nada, y que es necesario acercarnos justamente a tu palabra para encontrar las palabras eternas, Señor, que en ella están plasmadas. Gracias, Señor. Ayúdanos a todos en esta mañana, desde el predicador al más pequeño, a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como hemos estado viendo, hermanos, el tema, básicamente el tema general, tiene que ver con la superioridad de Cristo. Cristo es superior. Si hay un argumento del autor de Hebreos, es Cristo es superior. Y en todos los sentidos. Cristo no es, ni siquiera se asemeja, ¿cierto?, a las construcciones humanistas de los dioses que han creado, ¿cierto?, a Mahoma, ¿cierto?, que otro más que uno podría recordar esta mañana. No hay ningún, digámoslo así, parámetro comparativo. Cristo es superior, por donde se le mire. Y el autor de Hebreos necesita dar esta información a los hebreos que estaban dudando. Recuerden, ese es el contexto de, bueno, ¿seguimos a esta persona o no? ¿O tenemos que volver a los rituales antiguos? Y el autor de Hebreos dice, a ver, empecemos primero definiendo quién es el Hijo. Y en esta mañana les recuerdo lo que hemos visto ya. El Hijo es heredero de todo, el Hijo fue creador del universo. ¿Qué le parece esa prerrogativa? El Hijo es resplandor de la gloria de Dios, el Hijo es la imagen de la sustancia de Dios, el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el Hijo efectuó la purificación de nuestros pecados, y finalmente el Hijo se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué el autor tiene que enfatizar este concepto? ¿Cuál es la idea de que, hermanos, Cristo se haya sentado a la diestra de Dios? Y esta es una muy buena pregunta que a continuación quiero hacer, para que podamos pensar un poquito. ¿Qué es lo que el autor desea comunicar con la idea de que el Hijo también se sentó a la diestra de Dios? Y para eso necesitamos ver algunos versículos paralelos, ¿cierto?, que tienen que ver justamente con esta expresión. ¿De dónde surge este concepto de que el Hijo se ha sentado a la diestra de Dios? Todos lo sabemos, lo hemos escuchado, pero ¿a qué responde todo esto? Acompáñenme a Salmo 110, por favor. Salmo 110. Este es el versículo clave. De hecho, el autor de Hebreos está citando este salmo para poder, ¿cierto?, argumentar, valga la redundancia, la superioridad de Cristo. Y pone, ¿cierto?, en el horizonte, de una u otra manera, el cumplimiento de esta profecía de Salmo 110. Salmo 110. De hecho, como le acabo de señalar, es de este pasaje, hermanos, que el concepto de el Mesías o el Señor sentado a la diestra de Dios va a tener un eco en todo el Nuevo Testamento. Jehová dijo a mi Señor, dice el texto, ¿cierto? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten que este es un salmo. Y es como extraño porque dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántos señores hay? Uno solo. Miren, acompáñenme aquí solamente para que ustedes puedan verlo. Es muy interesante, hay varias citas que vamos a ver. Jehová, ¿cierto? El nombre de Jehová siempre en el Antiguo Testamento se describe con estas 4 letras, ¿cierto? Por eso se traduce Jehová.
Pero la segunda parte dice, dijo a mi Señor, ¿cierto? La palabra Adón siempre tiene relación a Dios. Entonces, como extraño lo que está diciendo el autor. Dijo Dios a Dios. No sé si me entienden la idea. Pero aquí, ¿qué es lo que está dejando ver? Dios está hablando con el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? ¿No es Dios acaso? Por supuesto. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si usted observa el Salmo 110, es muy interesante porque todo el capítulo está hablando, hermanos, de la vocación del Mesías. Noten el versículo 2 de Salmo 110. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Cuándo hemos visto esta faceta del Mesías dominando sobre sus enemigos? Y desde Sión. Ahora noten lo que sucede en el 3. Tu pueblo, ¿cuál pueblo? En el contexto se refiere a Israel, ¿cierto? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Son prerrogativas que tiene el Mesías, pero aquí también va implicando, ¿cierto?, lo que significa que este Mesías gobierne. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Podríamos pensar, ¿y qué pasa con Israel? Ayer conversamos con un hermano y trataba de explicarle que Israel en el día de hoy, por supuesto, es un pueblo que no sirve a Dios. Hace 2 años, si no mal recuerdo, había un tremendo desfile en Israel, en las calles principales de Israel, con el orgullo gay. Y uno podría decir, ¿este es el pueblo de Israel? Por supuesto que ese no es el pueblo de Israel, pero ese es el mismo pueblo que Dios va a transformar. Solamente basta que leamos Ezequiel capítulo 36, 37, Jeremías 31, cómo Dios va a transformar a este pueblo. Y de hecho este capítulo habla de la vocación del Mesías. Note, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Tu pueblo en el contexto es Israel. 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de ¿quién? Vamos a ver eso también en su momento, porque parte de la argumentación del autor de Hebreos es eso. ¿Por qué Cristo pertenece a otra orden? ¿Cuál es la idea de que seas de acuerdo al orden de Melquisedec? Muy interesante ese tema. 5. El Señor está a tu diestra, y noten la perspectiva, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, o a las naciones, dice el texto hebreo, ¿cierto? Las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Interesante y preciosa esta expresión final, versículo 7, del arroyo beberá en el camino. Lo que hacían los hombres de guerra cuando terminaban, ¿cierto? Cuando acababan una batalla, una expresión de descanso o de haber terminado algo. Mire qué interesante. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Todo este capítulo, no quiero predicar este capítulo en esta mañana, pero sí quiero que entendamos de dónde surge este concepto, por qué el autor de Hebreos lo está citando. Notemos lo que sigue aquí. Jesús lo dice en Marcos 14, 62. Y Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Muy interesante lo que dice Jesús. Aquí él junta 2 eventos que están separados en el horizonte, en este caso del tiempo. Dice, y veréis, aún Cristo no es, ¿cierto?, crucificado, pero está diciendo lo que va a pasar, ¿cierto? Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta es la segunda parte. Ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero volverá. Noten el versículo 56 de Hechos 7. Noten la teología de Esteban. Era un mensaje de odio. En el día de hoy está muy famosa esa frase, ¿cierto? Un mensaje de odio, un discurso de odio. Literalmente Esteban murió por tener una teología demasiado cristocéntrica, diríamos así. Y dijo Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está ¿dónde? ¿Y cómo terminó Esteban? Marcos 16, 19. Y el Señor después les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Pongan atención en la siguiente imagen que quiero mostrarles. Lo que vemos en Salmos es la profecía. En Marcos 14 vemos la predicación. Es el mismo concepto, es profetizado, pero también es predicado este concepto. Tercero,
en Hechos vemos la revelación. De una u otra manera el Señor nos muestra aquí, ¿quieren realmente ver que Cristo está a la diestra de Dios? Les voy a dar un ejemplo. Y en este ejemplo hay un mártir, Esteban. Por medio de él está muriendo apedreado, pero alcanza a ver qué cosa. Noten el versículo. Y Esteban dijo, ¿cierto? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está, ¿dónde? A la diestra de Dios. Entonces, notamos en Marcos 16, ¿qué cosa? Es el hecho. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra. ¿Se fijan cómo todos los autores están diciendo lo mismo, pero con diferentes connotaciones? Tenemos la profecía, la predicación, Cristo mismo lo está predicando, pero generalmente cuando hacía eso tenía que arrancarse al tiro. ¿Por qué? Porque los judíos y los fariseos no podían aceptar cómo es posible que Cristo o que esta persona se iguale a Dios. ¿Quién podría estar a la diestra de Dios? Vemos la revelación literal. ¿Quieres un ejemplo de eso? ¿Cierto? En la historia de la iglesia primitiva, un mártir vio esto con sus propios ojos, pero cómo terminó ya sabemos, apedreado, porque no podían aceptar. De la misma manera en el día de hoy, Cristo es rechazado, no es aceptado, hermano, justamente como el Hijo de Dios. El mundo en general quiere y busca sus propios mesías. Y muchos de nosotros podemos buscar quizás en otro lado y no darnos cuenta de que Cristo es superior en todo el sentido de la palabra. No debemos estar perdidos, debemos buscar a Cristo. Ahora, ¿qué es Romanos 8:34? La doctrina. En realidad todo esto es doctrina, todo. Pero ¿cómo Pablo aterriza este concepto o dentro de sus aplicaciones? Porque hay varias aplicaciones. Bueno, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra, ¿cierto? El que también intercede por nosotros. Ahora, el autor de Hebreos se ve en la necesidad de citar más referencias en relación a este concepto. Noten por favor la siguiente imagen. Hebreos 8.1, Hebreos 10.12 y Hebreos 12.2. Noten qué otro antecedente otorga el autor de Hebreos. Empecemos por Hebreos 8.1. Ahora bien, dice el autor de Hebreos, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto puede repetir lo que dice justamente en Hebreos capítulo 1. Hebreos es, en cierto sentido, Hebreos capítulo 1 es la primera referencia que nosotros tenemos, ¿cierto? Es bastante, ¿cierto? Diríamos así, escueta, no nos dice mucho, pero los demás autores, y aún el mismo autor de Hebreos, ahora empieza a añadir ciertos conceptos. Noten por favor ahí en Hebreos capítulo 1, dice, recuerden que el autor de Hebreos está presentando una introducción, está diciendo, voy a hablarles de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y empieza a mencionar todas las prerrogativas de Cristo y llega a decir algo que seguramente muchos judíos no podían a lo mejor creer. ¡Wow! ¿Cómo es posible que aún se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Solamente nos dice eso el autor de Hebreos, en 8.1 también dice lo mismo, pero noten en Hebreos 10.12, ustedes lo están leyendo ahí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué hizo? Se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí añade otro concepto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 12.2, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Otros autores, Pablo también dice en Colosenses 3.1, si pues habéis resucitado, ¿qué cosas debemos buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿cierto? Ahora, un par de preguntas más para entender, hermanos, cuál es la idea. ¿Por qué los autores del Nuevo Testamento quieren dejar claro que el Señor se sentó a la diestra? Otra pregunta. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto al tener al Hijo ahora sentado a la diestra de Dios? Y aquí hay una declaración, ¿cierto?, de hecho, que dice lo siguiente. El hecho de que el Hijo de Dios esté hoy a la diestra del Padre implica tres verdades teológicas relacionadas a la posición del Señor. Y aquí quiero explicar tres cosas en esta mañana, y esa es mi idea, que podamos irnos con este concepto. ¿Cuál es la idea de Cristo sentado a la diestra de Dios? Recalca su posición. ¿Qué posición?
¿Qué implica esa posición? Y eso quiero que esta mañana podamos entender. Las 3 posiciones de Cristo derivadas de su estado celestial son los siguientes. Aquí vamos a ir primero con lo primero. Se trata de una posición, ¿de qué? ¿Alcanzan a leer, cierto? De autoridad. El término autoridad viene de una palabra interesante en el Nuevo Testamento, exousia, que significa, ¿cierto? O que indica las atribuciones que tiene una persona, ¿cierto? Que implican el derecho a, la jurisdicción que tiene esa persona, el poder, la capacidad y la potestad que tiene sobre cualquier cosa que esté debajo de él o a su mando. El Señor Jesús demostró varias veces su autoridad. Busquen por favor Marcos capítulo 3, hermano, 3.15, Marcos 3.15. Marcos capítulo 3, versículo 15. Si leemos del 13, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que estuviesen autoridad, dice el texto, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En este caso, Jesús demostró su autoridad también al delegarla. Alguien no puede delegar autoridad si no tiene autoridad. Y Cristo delega autoridad. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. Marcos 1:22, retroceda un par de hojas. Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los teólogos de esos días. Qué increíble. Demostró su autoridad al conceder autoridad a sus discípulos, demostró su autoridad en la manera que enseñaban. Marcos 1:27, noten ahí. Y todos se asombraron, ¿cierto?, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Jesús demostró su autoridad también frente a los espíritus inmundos, por supuesto. Y Marcos 6:7, noten ahí también otro versículo, Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les envió o les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto recalca un poco la idea de Marcos capítulo 3, versículo 15. Ahora, hermanos, el primer concepto entonces tiene que ver con las 3 posiciones de Cristo. Bueno, se trata de una posición de autoridad. Ahora, ¿cuál es el papel de Cristo a la diestra de Dios? ¿Qué es lo que teológicamente implica, además de todo lo que hemos visto? Es una posición de autoridad. ¿Está sentado al lado de quién? De Dios, que tiene autoridad por sobre todas las cosas. 5 cosas o 6 cosas que quiero explicar antes de pasar al segundo punto. Al haberse sentado a la diestra de Dios, el Hijo completa el nivel máximo de gloria dado por Dios. Busquen por favor Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 en el Nuevo Testamento. Filipenses 2:8. Filipenses capítulo 2, un pasaje bien conocido por nosotros, lo hemos leído varias veces, ¿cierto? Filipenses capítulo 2. Versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Hasta qué punto? Hay un nivel ahí, hasta lo sumo. ¿Qué le parece estar a la diestra de Dios? ¿Qué nivel es ese? Hasta lo sumo. Eso es lo máximo. Esa es la idea de la palabra sumo. Hasta lo sumo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Qué interesante este versículo y esta parte del versículo. Me impresiona, hermanos, lo que dice el texto, porque finalmente todos vamos a doblar nuestras rodillas ante el Señor. ¿No estás de acuerdo con Cristo? Vas a tener que doblar tu rodilla igual. Entonces, esto es muy interesante, para que en el nombre de Cristo o de Jesús se doble toda rodilla. Y noten los espacios que se mencionan ahí, ¿cierto? De los que están en los cielos, los creyentes, vamos a estar con gozo seguramente.
los que están en la tierra y también debajo de la tierra. Nadie se va a escapar, hermanos, de la adoración del Señor. Por eso bien decía un predicador, es mejor doblar las rodillas ahora que después, cuando estén tiritando o cuando estés tiritando frente al juicio de Dios. Ahora es tiempo de doblar tu rodilla, no después. Ahora, al haberse sentado a la diestra de Dios, el Hijo completa el nivel máximo de gloria dado por el Señor. ¿Cuál es ese nivel máximo? Ya lo acabamos de ver, ¿cierto? Cristo se sentó a la diestra, hermano, de Dios, por lo cual Dios lo exaltó ante lo sumo. Efesios 4:10, un par de hojas más atrás, Efesios 4:10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El segundo concepto, ¿cierto?, de cuál es el papel de Cristo a la diestra de Dios, como explicamos aquí, que tiene que ver con una posición de autoridad. Eso es lo primero. Y en esta posición de autoridad Él alcanza el nivel máximo, ¿cierto?, que su Padre le ha dado. Lo exaltó hasta lo sumo. En segundo lugar, al haberse sentado a la diestra de Dios y haber triunfado en la cruz, ha ascendido por encima de todos y de todo, podríamos añadir, para llenarlo todo. No hay nada que esté fuera, obviamente, de la mirada de Cristo, del poder de Cristo. Tercero, al haberse sentado a la diestra de Dios, confirma la igualdad que tiene con Él, con el Padre, para que todos sigan honrando al Hijo, sino que también le adoren. Cuarto, al haberse sentado a la diestra de Dios, el Padre confirma su condición previa, su preestado de comunión con el Padre y con ello su eterna condición divina. Cito a Cirilo, ¿cierto?, un padre de la iglesia del siglo III, que dijo lo siguiente: el Hijo que está sentado antes de los tiempos a la derecha del Padre, y la concesión no la ha obtenido en el tiempo como exaltación después de su pasión, sino que la posee eternamente. Jesucristo en una ocasión dijo: y si vieres al Hijo donde estaba primero. ¿Se acuerdan? Cristo es eterno. Siempre ha estado con el Padre. Esto es lo que recalca, obviamente, quién es Cristo, ¿cierto?, en este caso en su persona y en su divinidad. Por otro lado, al haberse sentado a la diestra de Dios, el Padre le concede el derecho del poder supremo ejecutivo que solo tiene Dios el Padre. Y esto es muy importante. Dios le ha concedido al Hijo el derecho. Aún no está en ejecución eso, pero Cristo tiene todo el derecho de tomar el poder y la gloria. Y finalmente, al haberse sentado a la diestra de Dios, el Padre le concede el derecho de ser la cabeza de la iglesia. Busquen Efesios 5, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hermanos, el Nuevo Testamento nunca dice que la Virgen es cabeza de la iglesia o que la Virgen se sentó a la diestra del Padre. Tampoco dice que el Papa es cabeza de la iglesia. Solamente hay uno que es cabeza de la iglesia. ¿Quién es? Es Cristo. Ahora, las tres posiciones de Cristo derivadas de su estado celestial, ¿de qué se trata? Se trata de una posición de autoridad, pero también se trata de una posición, claro, de perfectividad. ¿Qué significa esta palabra tan rara? Perfectividad. Déjeme explicársela. La expresión a la diestra de Dios subraya el aspecto perfectivo de su obra. Y la palabra perfectivo significa cualidad de perfecto y cualidad de terminado. Vuelvo a repetir. Cualidad de perfecto y cualidad de terminado. Cuando Cristo muere en la cruz, triunfa en la cruz, la obra, ¿cómo quedó? A medias. Quedó perfecta, terminada, sin ninguna falla. Por eso el autor de Hebreos tiene que decirle a estos hebreos que estaban dudando, imagínense, hermanos, de las prerrogativas de Cristo. Muchas veces usted puede estar dudando acerca de quién es Cristo, pero eso no pasa porque el texto bíblico no sea claro en mencionar las prerrogativas de Cristo. Eso pasa muchas veces por nuestra incredulidad del corazón, o por no querer pasar el control de nuestra vida a quien tiene todo el poder y control de todo. Y eso es lo que estaba pasando con algunos, ¿cierto?, hebreos en el contexto. Por eso el autor de Hebreos tiene que mencionar, y de hecho esta carta es una carta de advertencia y de exhortación. No dejen de lado a quien tiene todo el poder
todas las prerrogativas. Y nosotros, hermanos, podemos descuidar a quién es el Señor. Recuerden lo que dice Pablo, que un día ante Él se van a doblar. ¿Cuántas rodillas? Todas las rodillas. Incluso de aquellos que odiaron a Cristo, que no tomaron en cuenta al Señor. Todos van a doblar su rodilla. En el fondo Dios gana siempre. Entonces, como decía el hermano Saúl, ¿cierto?, el domingo pasado, no es muy buen negocio, ¿cierto?, ir en contra del Señor o, no sé, no tomarlo en cuenta. Porque la Biblia nos dice que finalmente todos van a doblar su rodilla. Hermanos, qué bueno es hacerlo ahora. Ahora. Las tres posiciones de Cristo derivadas de su estado celestial, entonces, se trata de una posición de autoridad. ¿Qué está haciendo Cristo sentado? Es una posición de autoridad. Dios lo puso ahí. Segundo, se trata de una posición de perfectividad. ¿Por qué? Bueno, voy a explicarlo ahora, entendiendo primero cuál es la idea de perfectividad. Es algo terminado y es algo perfecto. No necesitamos hacer más cosas. Necesitamos hacer sacramentos. No necesitamos ir de rodillas aquí cerquita, ¿dónde qué? Perquienco, ¿cierto? No necesitamos hacer eso. El sacrificio de Cristo es perfecto. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, el ministerio de Dios es revelado de diferentes formas. Por ejemplo, en Apocalipsis 2.1 dice lo siguiente. Si quieren buscarlo, Apocalipsis 2.1. El ministerio de Dios es revelado de formas diferentes en la palabra del Señor. Y esto también revela, por supuesto, la perfectividad de la obra de cruz. O sea, el hecho completo. Apocalipsis 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿cierto? Apocalipsis, vuelvo a repetir, capítulo 2. Noten por favor Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, para que entendamos la interpretación de estas palabras que usa Juan. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 2? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Noten cuál es el énfasis aquí de Juan. Él da porque en cada mensaje de la iglesia hay un énfasis de Cristo. ¿Qué es lo que quiere comunicar acerca de Cristo? Cristo anda en medio de los candeleros. ¿Qué son los candeleros? La iglesia. No quiero decir esto, siempre se dice, el primero que llegó aquí al templo es Cristo. Bueno, en cierto sentido, claro, Juan lo dice. ¿Quién anda en medio de las iglesias? Cristo, observando. ¿Por qué? Obviamente podemos decirlo por medio de su omnipresencia, pero esta cualidad se menciona aquí. Ahora, hermanos, en el contexto de nuestro pasaje, ¿cierto? Lo primero que nosotros podemos ver, aquí en este caso como en Apocalipsis 1, que Cristo anda en medio de los candeleros, o sea, Cristo está presente, no está ausente, está presente. Cuando el Nuevo Testamento recalca que el Señor se ha sentado a la diestra de Dios, está recalcando otro aspecto actual de sus funciones, o sea, la perfectividad de la obra de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Acompáñenme a Hebreos capítulo 7, versículo 23. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Si leemos del 22 dice lo siguiente: por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser, dice, muchos, debido a que por la muerte no podían, ¿qué dice el texto? Continuar. Ahora, acompáñenme a Hebreos 10:11, por favor. Hebreos 10:11. Dice Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El autor de Hebreos contrasta la debilidad del sacerdocio humano versus la superioridad del servicio y del sacerdocio de Cristo. Pero aquí hay un detalle muy interesante que el Reina Valera lo pasa por alto. Y léanlo aquí, por favor. Tengo en otra versión, dice lo siguiente. Miren el énfasis del autor de Hebreos. Esto dice en el texto original. Noten lo que quiere recalcar. Y ciertamente, ¿cierto?
todo sacerdote está como. Noten la posición física que se recalca. Está en pie. ¿Y qué hizo Cristo? Siguió en pie. Se sentó. ¿Qué recalca eso? Miren, hermanos, el texto original, como dije, añade esta expresión, está en pie, día tras día. Esta expresión es antónimo preciso de la expresión se sentó a la diestra. ¿Y qué señala aquello? ¿O qué revela? Por un lado revela la debilidad del sacerdocio humano. Todo el tiempo tenían que estar de pie. Nunca llegaba en el turno sacerdotal y decía, terminamos chiquillos, ya no hay que hacer más sacrificio. Nunca alguien dijo eso. Todo el tiempo, ¿cierto? Una y otra vez tenían que ir cambiando. Sacerdotes morían, ¿cierto? Seguían otros y otros, pero nunca llegaron a hacer lo que Cristo hizo cuando el texto dice que Él se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué se sentó? Porque su obra fue completa. Por eso hablamos de que se trata de una posesión de perfectividad. Recuerden el concepto de perfectividad, habla de algo completo, de algo acabado, de algo terminado. Por eso Cristo se sienta, no solamente para descansar, sino porque su obra, hermanos, ha sido culminada. El último punto que tengo aquí es explicando un poco cuál es la idea de que Cristo esté a la diestra de Dios. Recuerden, esto habla de características sobre las posiciones de Cristo, o las tres posiciones de Cristo derivadas de su estado celestial. Primero, ¿por qué Cristo está sentado a la diestra? Se trata de una posición de autoridad. Segundo, se trata de una posición de perfectividad, porque destaca que su obra está finalizada, su obra vicaria por nosotros. Él muere en la cruz por pecadores, como usted y yo. No hay nada más que hacer que correr a la cruz. Por eso en el día de hoy es importante, hermano, no darle tanta vuelta. El mensaje de la Escritura es súper claro, súper claro. Cristo vino, ¿cierto?, a este mundo pecador, se hizo hombre para morir en lugar del pecador. Usted es un pecador, yo soy un pecador. ¿Cuál es el mandato? La Biblia claramente dice que está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto, entonces el mensaje es huya del juicio, huya del juicio. Cristo llevó el juicio, ¿cierto?, obviamente del castigo. No esperemos, no hagamos esperar, hermanos, algo que pueda ser muy malo para nosotros. Corramos a Cristo, corramos hacia la cruz. Finalmente, las tres posiciones de Cristo derivadas de su estado celestial recalcan también que se trata de una posición de espera. ¿Por qué espera? ¿Qué significa que Cristo esté en una posición de espera? Cristo ha ascendido a la diestra de Dios, sin duda. En esta posición Dios le ha dado autoridad o confirma su autoridad. Pero una buena pregunta en esta mañana es, ¿Cristo está reinando? No me contesten, ¿cierto? Piénsenlo. ¿Cristo está reinando en este momento? Déjenme explicarle algo que es bien interesante y que, bueno, trae ciertas discusiones también a nivel teológico, pero no es necesario enfrascarnos en lo que dicen los teólogos, pero es importante sí saber algunas cosas. La pregunta es, ¿Cristo está reinando ahora? ¿Dónde está Cristo ahora? Es lo primero, a la diestra del Padre. ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es el énfasis del autor? El autor de Hebreos está destacando ¿qué cosa? Primero, una posición de autoridad. Segundo, una posición de perfectividad. Él ya cumplió con su cometido de manera perfecta, pero también se trata de una posición de espera. Por eso la pregunta es, ¿Cristo está reinando? La respuesta afirmativa a esto, y puede que nosotros podemos pensar, claro, sí, Cristo es rey y está reinando. Ahora, déjenme explicarle una cosa que tiene que ver con esta discusión. La respuesta afirmativa a esta pregunta es algo que afirma no solo el amilenarismo, ¿cierto?, sino también el dispensacionalismo progresivo. ¿Qué serán estas cosas? Bueno, son interpretaciones muchas veces de la Escritura. Y de hecho, como dice el hermano Matt Poftis, ¿cierto?, un misionero que estuvo con nosotros en el año 2016, si no me acuerdo, todas las posiciones o las variaciones de la escatología inaugurada dicen, sí, Cristo ahora está reinando. Dice el pastor Poftis, abro comillas, es probablemente la visión más común entre los cristianos de todo el mundo en el día de hoy. Simplemente se asume que dado que Cristo es el rey, por lo tanto, debe estar ejerciendo este rol ahora en el presente. Cualquier sugerencia de lo contrario se trata como una idea ridícula o incluso blasfemia.
Por eso quizás la pregunta puede ser inocente. ¿Está Cristo reinando ahora? Claro, es rey. Déjeme responder a esto también, porque esto tiene que ver justamente con la posición actual de Cristo. Lean, por favor, mis queridos hermanos, estos 2 versículos que tengo aquí, o estos 3 versículos con atención. Ahí ustedes lo alcanzan a ver. Léanlo, por favor, con atención. Le doy un par de segundos. Y cuando tus días sean cumplidos, palabras para David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cuánto tiempo? ¿A quién se está refiriendo aquí el profeta? Está hablando David, pero ¿quién es el que cumple esta profecía? El Mesías, Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento cuando el ángel, cierto, dice estas palabras a María? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No tuvo tiempo para ella ponerle nombre, ¿se dan cuenta? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará ¿qué trono? ¿Qué dice el texto? El trono de David, su padre. ¿Dónde está el trono de David? A propósito, ¿dónde estuvo el trono de David? ¿Escucho? Muy bien, Jerusalén. ¿Es un trono celestial o terrenal? Muy bien, terrenal. Pero noten lo que sigue añadiendo el ángel a María. Le dice, mira, esto va a suceder. Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, noten lo que dice Mateo 6:9. El mismo Señor ordenó a sus discípulos orar en este sentido. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga ¿qué cosa? Tu reino. ¿Qué asumió el Señor Jesucristo? ¿Estaba Él reinando ya en esos días? ¿Por qué tiene que pedir a sus discípulos que oren en este sentido? Venga tu reino, hágase tu voluntad, no solamente en el cielo, sino también, ¿dónde? Hermanos, una buena pregunta sería, ¿Cristo está reinando ahora? Pero déjenme planteárselo de la siguiente manera. ¿Es cierto que Cristo está reinando hoy como rey humano en el papel davídico sobre Jerusalén y el mundo como se prometió, no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento? Ok, eso va teniendo más sentido. Porque a la diestra es una posición de autoridad. Pero a Cristo se le prometió, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, reinar sobre el trono de ¿quién? Un trono terrenal. Por eso, ¿es verdad que los cristianos no necesitamos orar que venga el reino hoy porque ya estamos en el milenio? Necesitamos orar. Quizás no oramos mucho, hermanos, en este sentido. Señor, venga tu reino. ¿Qué estamos viendo en el medio? Vemos un desastre en nuestro país, a nivel de gobierno, en el mundo entero. Y gastamos nuestras fuerzas muchas veces en tratar de cambiar humanamente estas cuestiones. Hermano, no vamos a cambiar nada. Porque nuestro reino, o nuestro rey, ¿quién es? El Señor Jesús. Confiamos en que Él va a traer un reino perfecto. No significa que tengamos que encerrarnos en nuestras casas, por supuesto, no. Tenemos que, en la medida de lo posible, tratar de defender lo que es correcto, de ir en contra de lo que es incorrecto en este mundo, por supuesto. Pero no debemos perder de perspectiva que somos sal en este mundo. No somos el Mesías, hermano. Pero por otro lado, también esto nos ayuda a entender, mis queridos hermanos, que Cristo aún está en una posición de espera. Déjenme mencionarles un par de versículos más. ¿De dónde surge el concepto de la diestra de Dios? De Salmo 110, versículo 1. Dice, Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lean por favor Hebreos 1.13. Hebreos 1.13, voy a explicar los versículos que tienen relación a esto y explican este versículo. Hebreos 1.13. Recuerden la pregunta, ¿Cristo está reinando ahora? Uno podría decir, por supuesto, pero si la pregunta es, ¿Cristo está reinando en el papel del reino, cierto, prometido a David, de acuerdo a lo que se le prometió en el Antiguo y en el Nuevo? Parece que no, claramente.
Hebreos 1:13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hermanos, noten por favor esta palabrita, es un adverbio, hasta. Nosotros lo usamos mucho, ¿cierto? No vas a jugar hasta que hagas la cama, ¿cierto? ¿Ha escuchado eso usted o no? ¿Lo ha dicho? Hasta, tiene que ver con un tiempo que tiene que cumplirse. Una simple lectura del Salmo 110, versículo 1, indica que el Padre dirige al Hijo a sentarse a su diestra por un tiempo específico. Y eso es lo que está haciendo Cristo ahora. Él no va a estar sentado eternamente, hermano. Cristo no está a la diestra de estoy aburrido, ¿usted qué puedo hacer? No está en esa situación. Está ejerciendo autoridad, obviamente, directa por medio del Padre y con el Padre. Ese tiempo de espera termina cuando Dios crea una situación diferente en la que los enemigos del Señor son finalmente estrados de sus pies, y en otras palabras, ¿cierto? Hasta que ponga a sus enemigos por cascabel, dicen algunas versiones, pero tiene que ver cuando Cristo realmente ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Hay una etapa de progresión en este sentido. En la segunda venida, Cristo baja, hermanos, y trae o finaliza todos los juicios de Dios relativos al día de Jehová. Las naciones son, ¿cierto?, reunidas para ir en contra del Altísimo y del Mesías. De hecho, el Salmo 2, acompáñenme a Salmo 2, por favor. Otro salmo mesiánico. De hecho, Salmo 110 dice prácticamente lo mismo. Salmo capítulo 2. Y esto es muy importante, porque son palabras proféticas. Y cuando hay una palabra profética, y no me refiero, no la entienda mal, como esas palabras proféticas que aparecen en redes sociales o en otros lados. Noten lo que dice el Salmo 2. Es una explicación de la progresión de la vocación del Mesías. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eso podemos aplicarlo ahora, entendiendo que esto se refiere, por supuesto, en cierto sentido al primer siglo, y a cómo todos se amotinaron en contra de Cristo y gritaron en conjunto, ¿se acuerdan? Crucifíquenle, crucifíquenle. No queremos saber nada con este hombre. Noten, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos las confabulaciones, ¿cierto? ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? El Mesías. ¿Y qué van a decir? No tengamos nada que ver con este. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y noten el versículo 4. ¿Sabían que Dios se ríe? ¿Qué es el versículo 4? El que mora en los cielos, ¿qué va a hacer? Tiene buen sentido de humor nuestro Señor. Al ver, ¿cierto?, las hormigas de los hombres tratando de frustrar el plan de Dios. El que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Cuándo Dios va a derramar su ira? Antiguo Testamento en el día de Jehová. Pero noten lo que dice el 6. Y lo dice en pretérito perfecto, como un hecho realizado. Pero yo he puesto mi rey, ¿dónde? Mi santo monte. El pensamiento hebreo, esto es un poco más técnico, pero el hebreo mira el futuro para atrás, no lo mira hacia adelante. Por eso es que cuando escribe hechos realizados. Porque si le hago una pregunta, ¿está Cristo ahora sentado en Sion? Ahora está. Para el autor de Hebreos sí está, no por el hecho de que fácticamente esté, sino que Dios lo ha prometido, y si Dios lo promete, no hay por qué ponerlo en tela de juicio y lo escribe en el texto hebreo como un hecho realizado. Esto va a ocurrir, hermano. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Dónde? ¿Cuál es la jurisdicción del gobierno de Cristo cuando dice los confines de la tierra? ¿Será algún lugar en donde Cristo no va a ejercer su poder? Ahora, ¿dónde está Cristo? A la diestra del Padre, pero está en una posición de espera. Dice el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás. ¿Qué está diciendo? Está hablando de la cualidad que ejerce el Mesías cuando Él tome el poder de este mundo. ¿Por qué partido lo va a hacer? ¿Por la derecha?
por la izquierda. Hermanos, mire qué interesante. El versículo 10. El autor se adelanta a decirle a los reyes un consejito. Te quiero dar un consejo. Miren, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no os enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Usted confía en ese Señor? Ojalá que eso sea nuestra confianza, pero noten lo que dice. Ahora pues, reyes, sed prudentes. El autor se está adelantando a lo que va a ocurrir, le está diciendo a los reyes, cuidado, obedezcan, porque ahora está reinando realmente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Volvamos a Hebreos, por favor. Ya estoy terminando, hermanos. Hebreos, en nuestro capítulo que estamos viendo, Hebreos capítulo 1. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora, notemos otro versículo también, hermanos. Notemos Hebreos 10, 12 y 13. Noten que este versículo es mucho más decidor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando. Subrayen ese concepto y esa palabra. Lo explico a continuación. La palabra clave aquí es esperar. Pues explica la acción que Cristo está asumiendo ahora a la diestra de Dios. Está en espera. Dicho en otras palabras, el que Cristo esté sentado es equivalente a esperar, no a reinar aún. No a reinar desde el punto de vista del Antiguo y del Nuevo Testamento en el trono terrenal de David. Esto implica expectativa de recibir alguna cosa. Esto se correlaciona perfectamente con la verdad de Lucas 19, 11 y 27, que nos informa que el Señor viaja a un país lejano para volver y recibir un reino, ¿cierto? Y reinar justamente sobre ese reino. Lucas capítulo 19, versículo 11, léalo por favor en casa. Otro versículo, Mateo 26, 63, lo tengo aquí, pueden leerlo. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te juro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y esa "y", ¿cierto?, implica una separación. Y viniendo en las nubes, ¿cierto? Otros textos añaden y viniendo en las nubes con su poder. Hermanos, ese "y", podríamos decir ahora, es sinónimo de que Él está a la diestra de Dios, está sentado, pero va a volver. La respuesta de Jesús está afirmando lo que iba a pasar posteriormente a su muerte. Se iba a sentar a la diestra del poder de Dios y después de un tiempo señalado por el Padre, Él va a volver. Los dos hechos, sentado a la diestra y viniendo en las nubes, recalcan lo que Cristo hace hoy y lo que hará cuando termine esta espera. Por último, hermanos, noten estos versículos que son muy interesantes porque 1 Corintios 15 es uno de los versículos claves para entender este concepto de Cristo sentado a la diestra de Dios. Déjenme leerle primero 1 Corintios 15, ahí aparece, usted puede seguirme con la vista. Pero cada uno en su debido orden. Está hablando de la resurrección. ¿Cómo va a ser la resurrección? Un tema bien interesante. Pero cada uno en su debido orden. Y esa palabra orden es muy interesante porque habla de un orden de tropas. Hay algunos que piensan que la resurrección es una sola, pero no. Este versículo explica muy bien lo que pasajes como Daniel 12, ¿cierto? Juan capítulo 5, si no me equivoco, hablan sobre la resurrección. Aparentemente en esos pasajes hay una sola resurrección, pero Pablo explica que hay un orden de resurrección. Por eso dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ese luego también es un adverbio que implica separación. A veces está hablando de algo que ocurre al mismo tiempo, pero a veces hay una separación de tiempo. Y aquí hay una separación de tiempo. Luego, el fin, tercera etapa, resurrección, cuando entregue el reino. ¿Qué reino? El reino, obviamente, de Cristo, reino milenial, el reino terrenal. Por eso ahí agrego esa expresión terrenal, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso, o porque preciso es que ¿quién? Que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Salmo 110, de donde surge este concepto, qué interesante, noten los pronombres. ¿Quién hace, cierto, la acción de poner a los enemigos de Cristo bajo sus pies? De acuerdo al Salmo 110. Léanlo con atención.
El Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo, ¿quién es yo en el contexto o en el texto? Es Dios. Hasta que yo ponga a tus enemigos, noten, a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién hace esa función? Dios. Pero noten Corintios, como Pablo lo explica. Preciso es que Él reine hasta que Él, Cristo, haya puesto a todos sus enemigos por estrado de tus pies. No hay una contradicción aquí, porque Dios le dio al Hijo la autoridad y la prerrogativa de llevar los juicios divinos que son parte del gran día de Jehová. Hermanos, 1 Corintios 15 es otro texto crucial con respecto a la pregunta de Cristo, ¿cierto? Si está reinando realmente hoy. Y por eso es importante entender. De hecho, ahí no se nota mucho, pero dice Pablo, preciso es que Él reine. Preciso, la palabra preciso viene de una palabrita, si no me equivoco, que significa, puede ser traducida, porque es necesario que Él reine. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? ¿Que está reinando Cristo ahora? No, que está en un estado o una perspectiva de espera. Ahora, termino con lo siguiente, hermanos. ¿Qué es lo que el autor desea comunicar con la idea de que el Hijo también se sentó a la diestra de Dios? Empezamos con esta pregunta. Y solo para recordar lo que hemos visto esta mañana. Primero, que Cristo fue investido con toda autoridad del Padre. Pablo dice que lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Quién más exaltado que estar a la diestra o sentado al lado del Padre? No hay. Ninguna persona ha llegado y va a llegar a esa posición. Segundo, que Cristo fue exaltado hasta lo sumo, ya lo dije, ¿cierto? Y eso implica también que ejerce una autoridad delegada por Dios, o que Dios le ha asignado esa autoridad, el derecho de poder aplicar esa autoridad, que un día Él la va a ejecutar. Finalmente, el hecho de que Cristo esté a la diestra de Dios recalca, hermanos, que Cristo finalizó la obra de salvación. Usted no tiene que hacer nada, entre comillas, no hacer nada. Hace años atrás, dice el pastor MacArthur, que en esos años que se hacían campañas de evangelismo, de hecho acá en Chile igual se hacían muchas campañas en carpa y todo, una persona había sabido de que iba a haber una campaña de evangelización y en esos años andaban en caballo en los Estados Unidos y se aprontó para ir a ese culto, a esa campaña, pero tristemente esa persona llegó tarde, porque cuando llegan las personas que estaban trabajando estaban desmantelando, ¿cierto?, la carpa. Y dice el pastor MacArthur contando ese hecho como un hecho, ¿cierto?, que recalca la obra de Cristo. Esta persona se desesperó porque había llegado tarde y uno de los trabajadores le dice, ya está todo terminado, no necesita hacer nada. ¿Cómo? Si acabo de llegar tarde. Y él estaba diciendo, la obra de Cristo terminó, no necesita hacer nada, solamente creer. Había llegado tarde la campaña, pero la salvación siempre ha estado dispuesta, porque si bien es cierto había terminado la campaña, la obra de Cristo estaba disponible, porque ya estaba lista y solamente necesitaba creerla. ¿Usted ha creído en Cristo? Porque creer en Cristo no solamente significa tener un aspecto o una noción racional. Ah, no, sí, Cristo. Hermanos, el propósito del autor de Hebreos es que consideremos a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. No solamente como alguien que puede complementar lo que tú puedes hacer. Y ese era el gran dilema de los, en este caso, destinatarios de esta epístola. Querían complementar la obra de Cristo. Hoy día, esta mañana, hemos visto que el hecho de que Cristo esté sentado a la diestra de Dios, además, implica su perfectividad. La obra de Cristo es completa. Solamente necesita creerla, hermanos. Y finalmente, con esto termino, el hecho de que Cristo esté a la diestra de Dios indica que Él está en una posición de espera. Él no va a estar sentado todo el tiempo. Un día Él va a volver a instaurar su reino. Hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer nosotros? Creer en Cristo, correr a la cruz, sabiendo que un día todos van a doblar su rodilla. Y esta espera, si podemos decirlo de otra manera, también es una muestra de misericordia para que usted no se aleje del Señor, sino lo contrario, se acerque más a quien nos dio la vida. Oremos.
Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque ella nos explica muy bien quién es el Hijo. Tremendo, Señor, lo que acabamos de leer. Y de hecho, muchos pasajes más, no solamente el autor de Hebreo, nos enseñan sobre las prerrogativas del Hijo. Padre, ¿cómo podríamos huir de ti? Sin duda que nuestra tendencia natural es huir, porque pensamos muchas veces en nuestra inmadurez o ignorancia de que podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, cuando aún esta mañana, solamente por tu gracia, nos hemos levantado. Padre, por favor, ayúdanos a tener un espíritu humilde, a comprender que somos totalmente dependientes cuando pensamos que somos independientes y nos enfermamos y ya se acabó nuestra independencia. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que donde vayamos, lo que hagamos, dependemos todo el tiempo de ti. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a temerte y a considerar, Padre, lo que tu palabra nos enseña en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra, por nuestro pastor también que se prepara para entregarla de una forma clara. Hermanos, le invito a que se pongan en pie. Le voy a pedir a los encargados de la ofrenda que puedan pasar mientras nuestro hermano Saúl nos dirige con un corito. Hermanos, les invito a que cantemos el coro Ante el trono celestial. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por
oración por la ofrenda recibida. Nuestro Padre Celestial, el honor, la gloria, Señor, sea para usted. Gracias, Dios Todopoderoso, porque hoy podemos escuchar de su palabra, podemos saber esta gran verdad, Señor, que usted está sentado a la diestra del Padre, y eso, Señor, es de honor y de gratitud para nosotros, saber que usted está ahí, Señor, con autoridad, con esa perfección, Señor, y a la espera del reino que se aproxima, Señor. A la espera, Señor, de también nosotros en este mundo estarnos preparando para ese tiempo, Señor, para poder estar juntos de Padre. Oramos, Señor, para que siga trabajando en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y en este tiempo especial también de poder ofrendar para su obra, Señor, sabiendo que va a ser usada en ese objetivo, Padre, para que en este tiempo que usted también nos manda a poder ir, dedicar ese discípulo, Señor, hoy vamos a seguir haciéndolo también por la ayuda de estas ofrendas, Señor. Damos gracias, Padre, porque ya ha dispuesto en los corazones también el poder hacerlo, y damos gracias, Señor, que cuida de su obra, todo, Padre. El honor sea a ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, para finalizar, invitarle que cantemos el coro Jesús, Señor de la creación.
hermanos, le voy a pedir a nuestro hermano Juan Lago que nos dirija un momento de oración, precisamente agradeciendo al Señor, ¿no es cierto?, por las oraciones que hemos tenido, hermanos que han tenido dificultades de salud y agradeciendo también la oportunidad que les da a los hermanos también de que puedan venir acá, hermanos que no veíamos hace tiempo. Le pido a mi hermano Juan que nos dirija y nos despida también, hermano. Oh Señor, queremos darte gracias, Señor. Es el sentimiento que brota en nuestros corazones, dirigirnos a ti, gratitud, por lo bueno que tú eres, Señor, porque eres grande en misericordia. Gracias porque, Señor, podemos ver tus respuestas, Señor. Podemos ver cómo tú respondes a la oración de tu pueblo, de tus hijos. Te damos gracias por nuestro hermano Hugo. Gracias porque hemos